A esta hora damos inicio con nuestro segmento de entrevistas y está con nosotros el día de hoy el presidente de Mega Análisis, Rubén Chirinos, quien nos dará un esbozo del estatus actual de la campaña electoral de los candidatos. Buenos días, Rubén, bienvenido. Días, Marjorie. Siempre un gusto, un placer conversar. El placer es mutuo. Vamos a hablar acerca de cómo se va desarrollando esta campaña electoral que comenzó formalmente el 4 de julio. Mira, Marjorie, estamos en presencia de una campaña por mucho inusual, por mucho atípica, bueno, que se está dando un contexto para muchos venezolanos como definitorio, como con un carácter hasta de campaña ultimátum para muchos venezolanos en lo que a su decisión sobre el país y el seguir en el país se refiere. Alrededor de un 41% supone que de no darse cambios, evaluaría seriamente la posibilidad de no continuar en el país. Por tanto, para muchos es el escenario definitivo para que de una vez y por todas se produzca un cambio en los rumbos del país. Es una campaña en donde tenemos un candidato que es Edmundo González, pero es un candidato sobrevenido, en un contexto bastante accidentado, donde la candidata natural de la fracción mayoritaria del país, que es opositora, que es María Corina Machado, no se le pidió, no se le permitió participar. Y tenemos del otro lado un candidato como Nicolás Maduro con un desgaste importante sobre sus hombros, sobre lo que es su gestión de gobierno, la gestión del chavismo. Otro grupo de candidatos que en realidad no tuvieron ningún tipo de pegada, porque al final el país se debate entre una gran mayoría que aspira a un cambio y una minoría muy golpeada y muy debilitada que apuesta al continuismo. Pero estamos viendo cómo estos comienzos de campaña formal, porque ya teníamos un tiempo Sí. de manera indirecta sumidos en una actividad de campaña política, pero ya este inicio formal reafirma lo que había estado sucediendo, unas percepciones de un candidato oficialista bastante debilitado, con poca capacidad de movilización de masa, recurriendo en muchas ocasiones a la amenaza, a la persecución, y por otro lado un país que de a poco se fue intensificando en emociones en torno a la posibilidad real de un cambio, y ya en este momento, según nuestra última medición, tenemos en este momento un en desarrollo. Bueno, se terminó el fin de semana y se va a publicar mañana una encuesta flash. Vamos a tener flash todas las semanas y una definitiva del mes de julio y el exit poll. Y nuestro último estudio, antes del que vamos a publicar, teníamos ya una proyección de participación del 81% de los venezolanos dentro del país. O sea, hay una expectativa importantísima, altísima, sin igual, como nunca. Y un fenómeno ciudadano, Marjorie, que nunca se había visto en el país. Habrá quien diga, ¿no?, que hay campañas que fueron más emotivas que otras o mayor cantidad de actos, pero estamos en un contexto país por muchos, por lejos distinto a lo que habían sido aquellos otros contextos. Este es un país en donde el ciudadano se activó de manera sólida, muy resiliente, es un ciudadano activo, resiliente, pero por sobre todo va a tratar de votar con una conciencia y con una preocupación de que su voto pudiera estar en riesgo, por lo que vamos a ver una ciudadanía votando, activa, dinamizada y protegiendo el voto. Es una campaña por lejos atípica, pero bueno, que está poniendo a relucir mucho lo que es la venezolanidad positiva dentro y fuera del país, a pesar de que más de 5,5 millones de venezolanos, alrededor de 6, no se les pidió, no se les permitió participar. Algunos de manera sesgada lo llaman abstención, eso en ningún caso es abstención, hablamos de casi un cuarto del país mayoritario de edad que se le excluyó, se le cercenó el derecho a participar. Sí, Rubén, tú informabas que a través de un estudio reciente que hicieron, cerca de 1 millón de personas en lo que fue la concentración de la oposición del 4 de julio. Vamos a hablar acerca de estados claves como Barinas o zonas populosas de Venezuela como Petare. ¿Cuáles han sido esos estados donde se ha visto más manifestación de voluntades, más arrastre por parte de ambos candidatos?
Mira, Marjorie, el fenómeno que se está dando en torno a la figura de Edmundo González, cuyo gran impulsor o la gran impulsora de esa figura, hablamos de María Corina Machado, estamos hablando de un candidato que ya tiene un 87% de conocimiento de que es el candidato opositor y es el candidato que apoya a María Corina Machado. No son dos pequeños detalles estos. Se trató por mucho tiempo de hablar de que los otros candidatos eran candidatos también de oposición. Para los venezolanos eso no fue así. Para los venezolanos los otros candidatos forman parte de un escenario no representativo del mundo opositor. La verdadera figura natural que representa al mundo opositor es María Corina Machado. Al no permitírsele participar, bueno, simplemente se limitó esa posibilidad, pero se dio un endoso hasta ahora muy eficiente, en donde 89,6% de los votos de Edmundo González son impulsados, son dinamizados por la figura de María Corina Machado, haciendo que aquella figura del endoso de voto esté prácticamente consolidada, salvo unos 10 puntos de diferencia. Hoy en día Edmundo González tiene 68 puntos porcentuales. Entonces, la capacidad de movilización es nacional, es generalizada. Hablamos de que estados como los andinos, acá, la misma Caracas, se activó Caracas desde el punto de vista de movilizarse, porque si estábamos viendo a lo largo de estos últimos meses que el resto del país estaba activado y aún Caracas, la misma el tipo y ritmo de vida, la misma naturaleza de la ciudad, algunos fenómenos que, guste o no decirlo, colocan a Caracas dentro de una especie de semi-burbuja con respecto al resto del país. Protección con respecto a los apagones, protección con respecto al acceso a combustible, una serie de realidades que el resto del país padece, a Caracas se le había estado aislando de ella en un porcentaje, no en su totalidad, pero vemos como Táchira, como el estado Barinas, un estado conocido o evaluado por muchos como un estado proclive al chavismo. La movilización es generalizada, Marjorie. El malestar y el deseo de cambio es masivo, es masivo. El chavismo no es por caer en términos peyorativos, pero el chavismo realmente no tiene la pegada que algunos han tratado de hacer ver. Y esto lo hemos venido nosotros reseñando en nuestros estudios. El chavismo se convirtió en una fuerza residual que oscila alrededor de los 10 puntos porcentuales de manera voluntaria, y yo hago hincapié en el término voluntario porque después de esa palabra aparecen muchos elementos de coacción del voto, de tratar de obligar, de tratar de presionar, que si llegan a tener un efecto te pudieran elevar ese número 5 6 puntos porcentuales, pero en realidad el chavismo está diezmado como nunca lo llegó a estar y no tiene la capacidad de movilización que en otrora, en algunas otras épocas, llegó a tener Hugo Chávez. Es muy precario lo del chavismo. Sin ánimo de ser peyorativo, realmente el término de escualidez hoy en día lo calza plenamente el chavismo. Se agotó el socialismo, se agotó todo este modelo y el gran anhelo que corta transversalmente a todos los ciudadanos, Marjorie, es el deseo de reencuentro de los ciudadanos dentro del país. Sabemos que no todos van a regresar, eso lo reconoce la mayoría, pero la venezolanidad se ha visto muy golpeada y si bien el deseo por servicios públicos de calidad es altísimo, el deseo porque tengas una calidad de vida mejor, ingresos suficientes para poder adquirir los bienes que desees sin ningún tipo de control gubernamental. Si bien todo eso es importante, los que nos están viendo saben que lo que nos ha caracterizado en el mundo es que somos un gentilicio muy familiar, somos muy de los nuestros, muy de nuestra casa, de nuestro hogar, de nuestros arraigos, y eso se fragmentó en los últimos años y el gran responsable, el señalado de que la familia venezolana esté partida en cientos de pedazos,
de que 7 de cada 10 hogares tengan al menos un migrante, el gran señalado es el chavismo. Y eso no lo va a resolver una dádiva, una bolsa de comida, una lámina de zinc. Rubén, Eso lo resuelve solamente el reencuentro. una noticia que trascendió el fin de semana fue la denuncia que hizo Luis Gonzalo, miembro del equipo de María Corina Machado, que señalaba todas las trabas, los obstáculos, amedrentamientos que ha recibido la oposición venezolana justamente en esta campaña. Él hablaba de cierres de carreteras, de corte de árboles para que no se pudieran concentrar las personas afín con la oposición, hablaba de cómo han sido perseguidos ellos y sus familiares, en fin, presentaba un panorama. Ustedes en estos estudios que han realizado en Venezuela han tomado en cuenta este punto. ¿Cuál es la percepción del venezolano sobre las trabas que se han presentado en esta campaña electoral y si esto de alguna manera los inhibe a ellos de participar? Mira, Mario, ese es otro de los rasgos que le da a este evento, a este momentum histórico, un rasgo de no tener precedentes en otras ocasiones. Hay quien no le gusta que se use esta expresión, pero es que no tiene precedentes. Hasta este momento, hasta estos tiempos, pues, hablemos en esos términos, el venezolano fue, o esta mayoría que hoy está movilizada en el país, fue una gran mayoría con cierta debilidad emocional, con cierta facilidad de ser presionada o ser amedrentada. Y eso le sirvió por mucho tiempo al gobierno como elemento o herramienta o gran, bueno, herramienta negativa que utilizaba para controlar esta mayoría. Pero se está dando un fenómeno, Mario, y que lo hemos medido, en donde esta gran mayoría de ciudadanos, alrededor de 7 de cada 10 de esa mayoría, ven en estos obstáculos, ven en estas trabas, una especie de reto, una especie de situación resiliente. Estamos viendo un venezolano activo, resiliente. Le cierran una calle, busca una trocha. Le cierran el negocio de vender empanadas, lo vende en una esquina. Se pone debajo de una mata de mamón. Es un venezolano que mientras más lo están queriendo amedrentar, mientras más obstáculos le están colocando en el camino, lejos de hacerlo desalentarse, como en otrora ocurrió muchísimas veces y le fue muy útil a la minoría, en este caso la minoría del chavismo, no, cada vez que tú le colocas un obstáculo, 7 de cada 10 opositores, y eso va en incremento, dicen en criollo como lo hablamos nosotros, vamos para encima, vamos para adelante. Entonces, es una ciudadanía que mira, que se está reconvirtiendo ante el obstáculo, porque hay un carácter épico en todo esto, que no lo ha tenido en ninguna otra campaña electoral. No estamos hablando de un partido versus otro partido. Se está dando un escenario de una ciudadanía, un país versus un modelo que encarna el chavismo. Y eso tiene un carácter, si se quiere, hasta superior a lo plebiscitario. Tiene un carácter magnánimo, porque es todo un país activado en contra de un modelo de ver y de hacer política. Entonces, cada vez que le tumban un árbol, Mario, y cada vez que le traban una carretera, lejos de desalentar a esa mayoría que se moviliza, hacerlos quedarse en su casa, lo que hacen es alimentar más el deseo de cambio y esa porción va a un incremento y esa porción cada vez es más resiliente, por lo que frente al peligro que reconoce la mayoría opositora, que supera el 80%, frente al peligro que corre el ejercicio del voto, dejó de preocuparse como en otrora, ahora se ocupa, habla de votar, habla de ayudar, habla de colaborar, de proteger, de cobrar, de estar pendiente del voto. O sea que no es que está resignado a que vote y cualquier cosa pase, está resignado a votar y a defender, a proteger, a ayudar, a colaborar de manera pacífica. Es un ciudadano resiliente y ese rasgo, yo creo que ese rasgo no estaba en los cálculos del chavismo que hasta ahora ha venido utilizando el amedrentamiento, el obstáculo, la traba como una manera de desmovilizar. Ahora no, cada obstáculo moviliza más a los ciudadanos.
Ahora, por ejemplo, vemos por un lado que la oposición venezolana destaca que Nicolás Maduro viola las normas electorales, por el otro vemos al Consejo Nacional Electoral argumentando que pronto darán un balance de cómo ha transcurrido esta campaña electoral. Pero, ¿qué pasa con los ciudadanos? ¿Cuál es la reacción ante un mensaje, un lenguaje donde se califica a los viejos como decrépitos? ¿Cuál es la reacción que puede tener este tipo de frases en los ciudadanos venezolanos, sobre todo los de la tercera edad? Mira, Marjorie, casualmente, uno de los segmentos más golpeados del país, la tercera edad, uno de los segmentos más denigrados del país y una de las porciones más importantes en el voto en este momento. Mira, aquí se están dando una serie de circunstancias que para los que son creyentes, estamos hablando de estadísticas, estamos hablando de números, pero para los que son creyentes y los que somos creyentes decimos, bueno, son cosas y situaciones en donde Dios interviene y solo te arrinconaste o se arrinconó el gobierno en este callejón. Con la migración, Mario, el promedio de edad venezolana incrementó dentro del país. No estamos diciendo que es que la gente cumplió años de 2 años, no, no, sino que al tú sacar la porción más joven, la distribución proporcional, la segmentación etaria varió y nos hicimos un país más longevo. Mucho de la mediana edad y de los más jóvenes migraron. Tenemos un promedio de edad de jefatura de hogar alrededor del 60%. Tenemos un fenómeno súper persistente en la sociedad, abuelos cuidando nietos. La cantidad de personas de tercera edad supera en nuestro país la cantidad de jóvenes por debajo de 18 años. Lo que pasa es que no ha existido un Instituto Nacional de Estadística que le dé la debida importancia a este tipo de temas, pero ¿qué sucede? Existen, no son una irrealidad. Entonces, cuando el gobierno se refiere de manera peyorativa a la tercera edad, amén de que esa tercera edad ha sido de las más denigradas con unos temas de pensiones de niveles miserables, de alrededor de $3, padeciendo situaciones de salud inaceptables. Entonces, lejos de tener un gran punto a favor o tener un gran tema en campaña, lo que hacen es alejarse de una mayoría en el país, no es una minoría. No tenemos aquella pirámide que veíamos poblacional en donde nuestros abuelitos eran la punta y la menor cantidad. No, este país varió esa confección y son mayorías dentro del país, la tercera edad. Entonces, bueno, lo que hacen es alejar al voto de la tercera edad, amén de que lo hacen dentro de este ambiente resiliente, envalentonarse a participar y, wow, es completamente absurdo caer en ese territorio en plena campaña electoral. Si me tocase decirlo, Mario, es de las peores campañas electorales la que hace el chavismo. Hace todo lo posible por alejarse de la posibilidad de captar votos nuevos. Habla de relanzar el socialismo, cuando es lo más rechazado, de las cosas más rechazadas en el país. Ataca a la tercera edad, se refiere como decrépita a ella. O sea, hace todo lo posible por no tener votos o perderlos. Y en un ambiente, un contexto en donde ya hay un hartazgo, hay un desgaste importante y un voto activo, resiliente, una sociedad dinamizada desde el punto de vista ciudadano, es de lo más, es una torpeza además de ser completamente cuestionable. Todos merecen respeto, indistintamente la edad, y nuestros abuelos sobre todo más, son los que más le han dejado a nuestro país y lo siguen haciendo en este momento en donde, bueno, el momento histórico lo llamó a nuevamente activarse, criar nietos, volver al trabajo, en fin, una torpeza monumental referirse de esa manera a la tercera edad. Rubén, no quisiera despedir la entrevista sin que nos presentes, por favor, un adelanto de lo que es este estudio que ustedes han realizado en la calle y que están ya por publicar. Si nos puedes adelantar las variables, los puntos más importantes y esas conclusiones. Mira, desde el punto de vista inobjetable el tema de la intención de voto, que sigue siendo una variable que no vamos a dejar de tomar en cuenta y medir cómo se está comportando el voto, sigue un incremento de la intención de voto en contra del gobierno de Maduro y en favor de Edmundo González. Hay un tema sobre la importancia de las instituciones, estamos midiendo sobre lo que son las instituciones,
hay que hablar con la mayor claridad posible, Marjorie. El peso de la movilización nacional opositora reside y se fundamenta en una mayoría que está activa. La fuerza, la musculatura del país opositor es la mayoría, es activa. La fuerza y la musculatura del gobierno es desde el punto de vista del poder ejecutivo y de las instituciones. Ahora, ¿cómo valoran a esas instituciones? ¿Cómo valora el ciudadano al TCJ? ¿Cómo valora el ciudadano a la Fiscalía General, al CNE, a las Fuerzas Armadas? De nuevo lo medimos. Entonces, estas instituciones, guste o no, están y van a ser cuestionadas y van a ser evaluadas en sus accionarios en las próximas semanas, dentro de poco. Y están en el ojo del huracán, porque una gran mayoría que está activa en el país tiene sus ojos puestos sobre ella, porque en ellas reside la posibilidad o la musculatura que tiene el movimiento chavista, porque desde el punto de vista popular, desde el punto de vista de masa, el chavismo se quedó sin gente. Lo que realmente tiene son fuerzas institucionales, TCJ, CNE, Fiscalía, pero ¿hasta dónde estas instituciones tienen la capacidad y la potencialidad en este momento en donde el chavismo está tan débil de darle la espalda a un país que de manera mayoritaria está tan movilizado? Entonces también estamos evaluando a las instituciones y la percepción que tienen los venezolanos de estas en estos momentos en los que estamos. Claro, Rubén, gracias por acompañarnos. Estaremos atentos a esas láminas que muestran un poco el resultado de este estudio que ustedes todavía pues no han publicado, pero que estamos brindando un adelanto en Buenos Días. Será hasta un próximo encuentro. Feliz día para ti. Igualmente, Mario, siempre un gusto, un placer, que tenga feliz día. Igual, era Rubén Chirinos, presidente de Mega Análisis, compartiendo con nosotros su visión de la intención de voto del venezolano en este momento, lo que ha sido el balance de la campaña electoral.